Mi nombre es Adrián Lagioia, soy fotógrafo, ex fotógrafo publicitario. Actualmente trabajo como docente hace ya casi 8 años. Cuando yo tenía 12 años, que ni me imaginaba que mi vida profesional iba a terminar en la fotografía, porque ya te digo, mi papá era músico, yo mamé eso de él y fui músico hasta que tuve el accidente en el brazo. Jamás me imaginé que, aunque estudiaba fotografía en forma, digamos, como un hobby, nunca creí que iba a terminar viviendo de la fotografía. Pero cuando tenía 12 años, mi papá desempolvó esa vieja Gebar que tenía de baquelita, de chiquito, de joven, y me dice: Adrián, ¿te gustaría ir a dar una vuelta este fin de semana? Y vamos, qué sé yo, por el Cabildo, vamos por Plaza Lavalle, a hacer unas fotos con la Gebar que tengo de chiquito. Dale. Y tengo fotos que mi papá me sacó con su cámara, en ese momento tenía la vieja Nicormat de Nikon, me sacó fotos a mí con esa Gebar y hacía mis primeras experiencias en fotografía, y no sabía que tenía una cámara argentina en la mano. Mirá vos cuántas décadas pasaron y terminé siendo fotógrafo, y esa Gebar fue el inicio de mi coleccionismo y de mi interés, obviamente a través de estos 3 artículos que escribió Menéndez. Pero date cuenta lo que es la vida, ¿no? A los 12 años, la primera cámara que tuve en la mano fue la Gebar de baquelita de mi papá. Ignoraba absolutamente que era una cámara argentina, y después de tantas décadas terminé investigando sobre las cámaras argentinas, y con esa cámara arrancó mi colección, que vos podés observar aquí en mi estudio. Termina esa segunda época de producción, muchas fábricas, ya te digo, fue la más prolífica de todas, y finalizado el año 60, hasta el año 1980, ahí también cambia drásticamente la producción argentina. Porque si bien la mayoría de las marcas siguen orientando su producción al público aficionado o a la familia, ya las cámaras son más compactas todavía, más económicas. Se deja de usar en las cámaras de baquelita o de plástico, se deja de usar el famoso 120, el rollo 120 o el ya desaparecido 620, que era muy parecido, que era grande. Y las cámaras de pronto aparecen a la venta con cassette de 110, película 126, película 127, ya desaparecieron, obviamente, y un par de ellas, de las fábricas de la tercera y última época de producción, hicieron o trabajaron en sus modelos para que usasen rollos de 35 milímetros. Es decir, no solo cambió el tamaño de la cámara, que ahí apareció la famosa frase de la cámara de bolsillo, la cámara compacta o pocket, sino que cambió también drásticamente el formato del negativo para economizar y para que sea más accesible al público aficionado. Y bueno, allí la mayoría de las cámaras pasaron a ser de plástico. Alguna que otra utilizó en alguna parte del cuerpo chapa o metal, ¿sí? Y también, como dije en algún momento, hubo alguna empresa que fabricó cámaras para el profesional. Pocas. Estuvo Saverio Bonassa, también italiano, venido de allí de Europa. Saverio Bonassa se radicó en la ciudad de Balcarce. Una persona que yo hablé con el nieto de él. Una entrevista que yo le hice va a salir, va a estar volcada en esta segunda parte del libro. Y él me dice: mi abuelo le pedían que fabricara algo y lo fabricaba. Tenía una capacidad asombrosa para fabricar. Fabricó armas, rifles de avancarga. Le gustaba mucho el tiro, le gustaba mucho tirar. Fabricó hasta aire acondicionados. Hasta que un día le propusieron, a través de una matriz que trajeron de Italia, fabricar cámaras de gran formato. Dijo: bueno, fabriquemos cámaras de gran formato, y allí nació la cámara que llevó su apellido, la Bonassa Profesional, cámara de gran formato para el profesional de estudio, para el fotógrafo publicitario, sea de moda, producto, lo que sea, ¿sí? Pero claro, como él le gustaban varias cosas, ya te digo, le ofrecían o le proponían fabricar algo y lo fabricaba, ¿sí?
tuvo una corta producción de cámaras y después desapareció del mercado, ¿sí? También hubo otra empresa que nació en su producción de productos, no solo de cámaras, de productos referentes al uso del profesional, sea en los laboratorios o sea para equipar el estudio, que nació o empezó a fabricar, como te decía, en los 40 y finalizó en los 70, en los 80, también por la crisis económica de aquellos tiempos, una Argentina convulsionada, ¿sí? Que se llamaba Luján Sociedad de Responsabilidad Limitada, que fabricó los productos FADAF. Entre tantos productos, como te decía, fabricó una robusta cámara de gran formato, que algunos de sus modelos, pocos, pero algunos de sus modelos llegaron a trabajar también, o llegaban a trabajar con placas grandes de 20 por 24 centímetros o 13 por 18. Estas fueron las pocas empresas que, a diferencia de la primera época de producción, donde yo te nombré a Sajauskas y otros importadores que vendían aquí cámaras como argentinas, que allí sí todas las cámaras eran de gran formato y se trabajaban en estudio o en campo, pero eran para el uso profesional. Lo profesional, en cuanto a cámaras de fabricación nacional, aparecieron muy esporádicamente, tanto en la segunda época como en la tercera. Cuando yo me refiero al gran formato, ¿sí?, es aquellas cámaras, o me refiero a las cámaras que trabajaban con negativos, o trabajan el día de hoy, las actuales, trabajan con negativos en placa, no en rollo. Los tamaños más pequeños arrancan de 10 por 12 centímetros, el intermedio es 13 por 18 centímetros y el más grande es 20 por 24 centímetros. En aquel momento, en la primera época de producción, no eran de acetato emulsionado. Emulsionado me refiero a la emulsión al material sensible. El material sensible es aquel que al contacto con la luz se ennegrece en mayor o menor medida y forma la imagen, ¿no? En aquel momento no había tantas cámaras que trabajaran con acetato emulsionado, sino eran placas de vidrio, ¿sí?, emulsionadas. Después sí, como te decía, pasando esa primera época de producción, la segunda y la tercera tuvieron estas dos empresas que trabajaron entre la segunda época y la tercera época de producción, pero no más de 2 o 3, ¿sí?, que trabajaron orientando a sus equipos para el uso del profesional. Pero claro, entre la situación económica que vivíamos en aquel momento en el país, convulsión, había no solo la cuestión económica, sino las cuestiones políticas, no solo eso, sino que venían equipos importados, puedo nombrarte infinidad de equipos de gran formato importados, como, que yo no sé, Sinar, Linhof, Horseman, Toyo, grandes cámaras de producción europea o norteamericana, pero que tenían una tecnología infinitamente mayor a las cámaras que se producían acá en la Argentina y con mucho esfuerzo. Por lo tanto, no pudieron competir. Entre la crisis económica y política que había en el país entre los 70, ¿sí?, y los 80, y las cámaras que venían de afuera con una tecnología superior, y los precios que se podían manejar entre lo que era la industria nacional y la industria extranjera, era imposible para las fábricas nuestras competir con aquellas. Entonces allí, con esta conjunción de cuestión crisis política, crisis económica y lo que venía de afuera, desaparecieron. Y allí, como te decía al comienzo de la entrevista, allí lamentablemente, en el año 1980, a nivel industrial, y esto lo aclaro, a nivel industrial, desaparece definitivamente lo que era la industria o la producción de cámaras y de productos que estaban vinculados con la fotografía a nivel nacional. ¿Por qué aclaro a nivel industrial que se acaba la producción? Porque hasta el día de hoy existen los que yo denomino constructores o fabricantes artesanales, que hacen sus cámaras, son nacionales, porque lo hacen con materiales argentinos y son argentinos, pero hacen pequeñas producciones o hacen una cámara a pedido, ¿sí?, y la mayoría de ellos ni siquiera tiene
registrada la marca. La única marca argentina, y lo digo con mucho orgullo, ¿no? Que logró hace un par de años registrar sus cámaras son las cámaras Peica. Las cámaras Peica son cámaras estenopeicas. La cámara estenopeica, para aquellos que no conocen esa corriente fotográfica, nace con la famosa cámara oscura, volviendo realmente a los inicios de la fotografía, a donde la cámara no era más ni menos que una caja pintada de negro y que ni siquiera en los comienzos tenía óptica. Tenía lo que se llama estenopo. El estenopo es una perforación diminuta que a veces tiene menos de 1 milímetro de diámetro por donde pasa la luz. Como la imagen es luz, al proyectarse por ese estenopo, ¿sí?, y llegar a lo que llamamos plano focal, aunque no haya lente, la imagen tiene nitidez y tiene un cierto foco. Ya te digo, hay cultores, ¿sí?, de este tipo, de esta corriente fotográfica, no solo acá en Argentina, en el mundo, ¿sí?, en Sudamérica también. Y aquí en Argentina, Mario Rodríguez y Mario Lazo Toledo son los creadores y fundadores hace mucho tiempo de las cámaras Peica, que ya inclusive han llegado a países europeos, nuestras cámaras estenopeicas. Y hace un par de años lograron sacar su patente. Es decir, es la única cámara, pese a que son cámaras hechas con cartón, algunas hechas de madera, las más, podríamos decir, sofisticadas, son las únicas cámaras argentinas que tienen, por lo menos por ahora, por 10 años, porque viste, cuando sacas una patente, tiene una época de nacimiento y de finalización de esa patente. Por 10 años la marca Peica está registrada como la cámara argentina, ¿sí?, con registro de propiedad intelectual, ¿sí?, y de propiedad industrial. Aparte, ellos, que esto también está volcado no solo en mi primer libro, sino va a estar la segunda parte de las cámaras Peica en mi segunda edición, en mi segundo libro, han hecho cámaras conmemorativas, han hecho cámaras conmemorativas por la muerte, por ejemplo, de Diego Armando Maradona, han hecho cámaras conmemorativas por el nacimiento del general San Martín, en fin, han hecho un montón de cámaras relacionadas con algún evento histórico del país, ¿sí? Es muy interesante. Por eso, volviendo a, en general, a la historia que estoy investigando de las cámaras argentinas o de la fabricación, no solo de cámaras de industria nacional, sino de productos relacionados a la fotografía, podemos decir que estas 3 grandes épocas de producción que tuvimos aquí en la Argentina son parte de nuestra cultura, es parte de nuestro acervo cultural, y lo digo con entusiasmo y lo digo con, a veces hasta con mucho énfasis, porque, por lo menos humildemente a través de mi libro, quiero dejar a los fotógrafos, a los investigadores que vienen por detrás, generaciones que vienen detrás de la mía, que le quede información como para no dejar esto de lado o dejarlo guardado en una biblioteca y que nadie lo saque del olvido, ¿no? Que esto no muera en mis libros, sino que sea un puntapié para que otros, más jóvenes, tomen esa posta y sigan investigando, porque seguramente, aunque mi próximo libro, digamos, enriquezca un poco más todo lo que logré descubrir y volcar a mi primer libro, seguramente hay muchas cosas más por descubrir en lo que respecta a la historia de la industria argentina de cámaras y productos fotográficos. Por eso sigo con mucha pasión esta investigación y esta adrenalina que te da el no saber qué vas a encontrar mañana. Insisto en esto, ¿no? Parece que uno lo dijera permanentemente o a cada rato esto, pero esta constante de decir, estoy buscando tal cosa y de pronto aparece tal otra que nadie se imagina que existía,
Bueno, esto es lo que a mí me da la energía para seguir adelante, decir, ¿qué voy a encontrar mañana? ¿Qué voy a encontrar? No sé, me voy no sé, a caminar el fin de semana por San Telmo y si me encuentro tirada por allí, he encontrado cámaras en verdulerías, aunque te parezca mentira, he encontrado cámaras en cajas cerradas, sin usar, en una verdulería, en un mercado acá en el centro de la capital. He encontrado cámaras en un kiosco, tiradas. Entré a comprar caramelos a un kiosco y encontré una cámara argentina. Es decir, esas cosas que no tiene otro país a donde el orden, ¿no? La cosa de decir, nosotros sacamos tantas cámaras que de tal cámara tiene de tal número a tal número, salió en tal año. No tenemos eso, ¿sí? Tiene su encanto también, ¿no? Como argentinos, esa cosa de la improvisación nata también tiene un gusto interesante, por lo menos para mí. Ojo que todo esto que yo te digo, también lo he notado y esto me dio la pauta del por qué muchos intentaron, antes que yo, comenzar la investigación respecto a las cámaras argentinas y lo dejaron al poco tiempo. Justamente porque es muy complejo, a veces es muy tedioso meterte y no encontrar y seguir y buscar y caminar. Inclusive yo no tengo la posibilidad, no tengo auto, por ejemplo, no tengo la posibilidad tampoco de tiempo y económica para recorrer pueblos. Yo sé que, como tengo contactos de otros coleccionistas que me ayudan en otras partes del país, que de hecho me han mandado cámaras que yo acá no encontraba y que son muy complejas, argentinas, ¿no? Obviamente, que son muy complejas de conseguir, me las han mandado de afuera. Se han encontrado en casas, en el campo, se han encontrado en escaparates, hasta en librerías en Córdoba, en Mendoza, se han encontrado cámaras argentinas que no las conocía nadie. Es decir, yo creo que hay mucho todavía por descubrir, ¿sí? Y que, insisto, quizás a través de mis libros, que de hecho sí estoy consciente de que desde que el momento que mi libro salió a la calle, muchos que despreciaban o inclusive tomaban como cosa menor a la cámara argentina para coleccionarla, ¿sí? Le han dado un valor, ¿sí? Eso a mí me da un orgullo. Como yo no soy, siempre lo digo, yo no soy escritor, yo soy fotógrafo y ahora soy como una especie de investigador, de busca de la cosa argentina. Pero yo creo que mi libro demostró que acá se hizo algo y algo muy importante, ¿sí? Se fabricaron muchas cámaras, muchos productos y que sirvieron para, no sé, de pronto ser parte de la recreación familiar los fines de semana y otras para el profesional, ¿sí? Y fueron parte de nuestra historia y que, insisto, lo noto y muchos colegas me lo han comentado, no solo de acá de la capital, sino otros que, insisto, estoy conectado con ellos a través de internet o hablamos por teléfono, que mi libro despertó a muchos coleccionistas a darle un valor que no le daban hasta ese momento a la industria argentina. Y eso a mí me pone bien y me da ganas de seguir adelante, de seguir con esto y ojalá que, como te decía hace un instante, ojalá que haya otros jóvenes que le interese la investigación y tomen esa posta para seguir adelante, que seguramente muchísimas más cosas van a surgir. Pero bueno, ahí no me quedé, ¿viste? Nosotros tenemos un grupo que se llama Amigos de la Cámara Fotográfica, que obviamente no inventé yo, no lo creé yo, lo creó un investigador argentino que se llama Abel Alexander. Allá por el año 95, él creó este grupo que trabajó durante 3 años consecutivos. Lo hizo en la Federación Argentina de Fotografía, se reunían, después se mudaron al Fotoclub Buenos Aires, lamentablemente ya desaparecido. Y después por circunstancias que obviamente tienen que ver con el trabajo de cada uno o con problemas personales de cada uno, se fue disolviendo. Y allí quedó en suspensión durante mucho tiempo, hasta que cayó la pandemia. En pleno encierro, allá por el 2020, Abel Alexander se contacta conmigo y me dice, Adrián, sería interesante que el grupo de amigos de la cámara se reflote como una segunda versión, ¿sí?
y que en esta segunda versión, aunque sea por ahora en forma virtual, pueda reunir a los fotógrafos y podamos hablar de lo que nos gusta, que son las cámaras antiguas, ¿sí? Las cámaras no solo argentinas, sino de todo el mundo. Y bueno, me gustó, insisto, si bien por más que estábamos confinados, estábamos encerrados por lo de la pandemia y tenía que seguir yo con mi labor en el Instituto de Fotografía a través de un campus, y tenía mucho trabajo virtual, pero lo tenía, tomé esa responsabilidad, le di el ok a Abel Alexander y convoqué a algunos fotógrafos que yo conocía y que también estaban interesados en la investigación que yo venía llevando de las cámaras argentinas, y que obviamente también la mayoría de ellos son fotógrafos y coleccionistas. Empezamos estas reuniones allí por mediados del 2020, éramos 6 o 7 no más, hasta que cuando yo empezaba a publicar esas reuniones grabadas en Zoom, empezaron a interesarse más y más personas. Hoy, ininterrumpidamente, ya van a ser 3 años que seguimos virtualmente, trabajando, seguimos instruyéndonos unos a otros con temas que cada uno conoce, que ha estudiado, que ha investigado, y seguimos por Zoom reuniéndonos el segundo jueves de cada mes para hablar de lo que nos gusta, hablar de las cámaras antiguas. Pero en el 2021, principios del 2021, me reúno en un café cuando ya estábamos en la transición del encierro absoluto a ya cuando podíamos salir, que no teníamos que tener necesariamente un permiso. Me reúno con un amigo mío que se llama José Romero, que es uno de los propietarios del emblemático local de venta y compra de cámaras antiguas que está en San Telmo, que se llama Antique Cámara. Me reúno con él a tomar un café y le digo: José, qué interesante, ¿no? Sería reunir a varias personas del grupo que hablamos, que nos interesa, que nos apasiona esto, y poder hacer algo distinto, ¿no? Rápidamente me dice: ¿qué le parece si le damos formato de libro a eso? Pero fue muy rápido. Y le dije: a mí, usted sabe que me encanta darle el formato de libro. Me dice: bueno, ¿y podemos hacer un libro en honor a la cámara fotográfica? Y le pregunté: ¿por qué? Dice: porque fíjese que hay algo que es muy interesante y que no muchos tienen en cuenta. Me dijo: la fotografía no existiría si no tuviésemos la cámara fotográfica. Entonces, pasó mucho tiempo, muchas décadas, ¿sí?, desde que nació la fotografía. Hay muchos grupos que nacieron para investigar sobre la antigua fotografía. Pero nadie, o muy pocos, no solo acá en Argentina, sino en el mundo, investigan o fomentan la investigación o el estudio de la cámara fotográfica. Y sin la cámara no existiría la fotografía. ¿Por qué no nos dedicamos a hacer un libro en honor a la cámara fotográfica? Le digo: magnífica idea. ¿Y qué nombre le pondría? Primero la cámara. Y así fue que nació este libro, del cual obviamente soy coautor, que se llama así: Primero la cámara, a donde reunimos las cámaras más emblemáticas, las más importantes de nuestras 5 colecciones. Somos 5 los autores de este libro, que lo presentamos el año pasado, o sea, en el 2022, en el Museo Roca. Ya prácticamente nos quedan pocos ejemplares, está también casi agotado, y fue un trabajo, te digo sinceramente, fue un trabajo que disfrutamos muchísimo. Así que bueno, yo creo que te he resumido en este tiempo, te he resumido toda mi actividad más importante
sobre mi carrera, sobre mi carrera que, como te dije al principio de todo, por un accidente, ¿sí? Llegó a ser, y es hasta el día de hoy, parte de mi vida, ¿no? De mi vida profesional. Vivo de la fotografía, vivo de la docencia, que también me apasiona, y la investigación es parte de eso, ¿no? Así que bueno, te agradezco muchísimo que me hayas dado esta oportunidad de hablar de mi carrera, de mis pasiones, y bueno, a tu disposición para cuando quieras que nos reunamos y que sigamos hablando de la cámara fotográfica. Y no quiero cerrar sin agradecerte, agradecer al espacio 2054, ¿sí? Que gentilmente me has dado para hablar de lo que más me gusta, que es esto de las cámaras argentinas y las cámaras antiguas. Y si me permitís, dejaría tanto mi página web como mi mail para que aquellos que quieran ver mi trabajo, tanto el trabajo que hice durante casi 15 años a nivel publicitario como el trabajo docente o el trabajo de investigación, lo pueda ver en mi página. Te quiero dejar mis datos para aquellos que quieran consultar cualquier cosa, ¿sí? Mi página web es www.lagioia-delmedioestudio.com.ar y mi mail es adrianemef@gmail.com. Muchas gracias y a tu disposición para cuando lo necesites.